Uy, perdón, doctor Maná. Sí, es para que lo escuchen bien, porque si no, no se escucha bien. Sí, ya le llegué. Bueno, avisen si no escuchan, ¿sí? Vos, déjame que estoy haciendo por acá, suben bien las diapositivas. ¿Tiene sonido? Martín. Bueno, sí, es verdad. Ahí están todos silenciados. Bien, entonces la cita va pasando. Listo. Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, la idea es poder hacer una charla que intente capacitar acerca de el tratamiento de alto flujo de oxígeno humidificado, y vamos a mostrar algunos trabajos que se han publicado. Algunos tienen un tiempo, pero son importantes para comprender cómo nace esto, para qué sirve, cómo es que funciona, cuál es el beneficio que le estamos dando a los pacientes. Y después algunas experiencias que han ocurrido durante el COVID que fueron publicadas. Y después vamos a ver los equipos que hay acá disponibles en el HOSPI, que son los que es posible que utilicemos juntos. Bueno, hay dos tipos de equipos, así que ya los vamos a ir conociendo, pero básicamente para administrar esto se necesita, hay dos tipos de sistemas. Uno es entregar el oxígeno y el aire a una determinada velocidad que se logra, o sea, el flujo que se logra con turbina. Y otro es a través de un sistema de ventilación mecánica. Nosotros tenemos sistemas de turbina con una velocidad de entrega importante, como tiene el equipo más chiquitito que ustedes habrán visto, que se llama Airvo. Ahora vamos a entrar puntualmente en esos equipos, que es el más pequeño, es el que menos pesa, es el mejor que existe en el mercado en su estilo, y el más seguro. Y después tenemos otro equipo que es a turbina, como el respirador Monal, que es un respirador a turbina. Vale decir que no requiere exclusivamente la mezcla de aire comprimido y oxígeno para entregar el flujo, sino que como tiene turbina, que es un sistema que genera flujo a alta velocidad, se puede hacer solamente con el ingreso del oxígeno. Pero en este caso, sí o sí el oxígeno tiene que ser de alta presión, o sea, de pared de poliducto, no de un flumíter común de una pared como ustedes están acostumbrados. Eso es importante entenderlo porque es un respirador, y ese respirador, que tiene un montón de modos ventilatorios invasivos y no invasivos, que no tiene nada que ver con el alto flujo. El alto flujo no es un modo ventilatorio ni invasivo ni no invasivo, pero el mismo sistema se utiliza para entregar oxígeno a alta velocidad, calentado en forma automática con un pequeño humidificador carcasa. Pero la entrega se hace a través de una fuente de oxígeno de alta presión que viene, en este caso, del oxígeno central que tiene el hospital nuestro. ¿Está bien? Es diferente al Airvo, al equipo pequeño. Pero bueno, ya lo vamos a ver, no quiero entrar en detalle en eso de entrada. Entonces, por acá, ¿no? Por avanzar, me dijiste. Exacto. Bueno, acá está, más o menos simplificado en este esquema. Es un dispositivo de alto flujo que se utiliza en la práctica clínica para entregar oxígeno a velocidad de flujo que supere la velocidad de flujo normal del paciente, siendo capaz de entregar de manera más precisa una fracción inspirada de oxígeno. El sistema básicamente funciona con un mezclador de aire y oxígeno, permitiendo tener una FiO2 entre el 21 y el 100%, y generando flujos, depende de los equipos, hasta 60 litros por minuto, por ejemplo, el equipo Airvo que tienen ustedes, y hasta 80 litros por minuto en el equipo Monal
que también creo que están con posibilidades de usarlo. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Hay 3 datos claves. Los sistemas de alto flujo tienen 30 años de uso en la medicina clínica. Los pioneros son los pediatras con los recién nacidos, con las epidemias de bronquiolitis. Ahí se comenzó a utilizar con excelentes resultados, y más o menos hace unos 15 años comenzaron a verse algunos buenos efectos en pacientes con EPOC Gold 4, donde en domicilio o en forma crónica, aquellos que tenían disnea de reposo, tenían muy buenos resultados clínicos, ¿no? Para ofrecerle algo más a esos pacientes en esa instancia de su enfermedad. Luego se comenzó a ver que los pacientes con fibrosis quística tenían un excelente resultado, sobre todo por la humidificación de las secreciones tan espesas y tapones que generan la telectasia de estos pacientes. O sea que clínicamente, hablando de adultos, comenzó a verse hace unos 15 años atrás cada vez un uso más importante, hasta que en algunos pacientes con insuficiencia respiratoria de tipo moderada, cuando ingresaban a los servicios de guardia o a las internaciones, se empezó a probar y se empezó a ver que tenían excelentes resultados. Bueno, esto es un equipo, el que tienen ustedes, el equipo Airvo, que se compone de una carcasa de policarbonato, que tiene un sistema incorporado de humidificación, o sea que se cambia esta carcasa que está acá, se cambia en forma rutinaria con los pacientes, y tiene una sola tubuladura, que en este caso es calefaccionada eléctrica, que lo que hace es humidificar en forma caliente el aire para entregarle al paciente. Y al paciente esto le da comodidad, le da mayor confort, le da entrega lineal de las moléculas de oxígeno y no turbulenta como en otros sistemas, donde es completamente diferente la tolerancia y la respuesta del paciente cuando hay alta resistencia o no en la vía aérea, ¿no? Claramente. Bueno. La entrega de altos niveles de oxígeno puede ocasionar sequedad en la vía aérea, y vamos a ver ahora en algunos trabajos que es lo primero que los pacientes comenzaron a decir: no se me seca la vía aérea, tengo la vía aérea húmeda, que era muy común en los pacientes que se les seque la vía aérea, que terminen haciendo broncoespasmo o intolerancia al método, y muchas veces fracasaba por eso, porque hay que estar, ¿no es cierto?, horas y horas y horas con dificultad de aire y la vía aérea seca. Es realmente una situación de disconfort marcado. Para mejorar el confort y la eficacia, las cánulas nasales de alto flujo otorgan oxígeno caliente y humidificado. El gas es calentado y humidificado activamente. Se entrega por un circuito de calentamiento inspiratorio de una sola rama, como dijimos antes. Ahora, es importante este dato, hacia el paciente, ¿no?, a través de cánulas nasales de un diámetro amplio. La cánula, la diferencia que tiene como otras interfaces, es clave en el éxito. Como todo sistema de administración externa de aire y de oxígeno, la interfase es clave. Si vos le ofreces a tu paciente una interfase que es incómoda, el paciente va a fracasar seguro. La causa de fracaso número 1 en cualquier sistema de ventilación no invasiva con CPAP o con BiPAP es la interfase clave. Si el tipo, la máscara le queda chica, no la va a tolerar. Si le daña la piel y hace una escara, no la va a tolerar. ¿Se entiende? ¿Qué tiene de bueno esto? Es que es una cánula amplia, pequeña, siliconada, de gran calidad, que le permite al paciente tener comodidad. Ahora, cualquier cánula para cualquier paciente, y no, claramente. No debe ocupar más del 50% de cada narina, por eso hay 3 o 4 modelos diferentes de cánula. Si la cánula le va a ocupar toda la narina, claramente el paciente no puede humidificar la mucosa, y en pocas horas eso termina en un daño, y además en una obstrucción de la vía aérea que vamos a ir al fracaso. Ahora, si es tan pequeña en un paciente que tiene una narina muy ancha, lamentablemente va a empezar a moverse, a bailar, y esto hace que fugue el aire, que entonces no le sirva. Por eso es importante, antes de colocarle la cánula de flujo a un paciente, mirar, medir, si querés con una regla, si querés con el dedo, cómo es su narina y cómo va a ser la mejor para él, ya sea una small, una medium, una large. ¿Está bien? Acá tenemos las 3 tipos. Sí, las que más hay son medium y hay muy poquitas, large y small. Esto es lo que conseguimos. Pero, son reutilizables. por eso, ahora vamos a hablar de la cánula. Perdón, ¿cómo tiene que ser el tamaño? 50% de... Lo ideal es que el 50% de la narina esté ocupada por la cánula. Más o menos. Pero para que vos tengas una idea, si vos ves que casi no hay lugar, eso se obstruye. Y si es muy pequeña y baila realmente, porque es una persona que tiene un diámetro muy grande de nariz,
también vas a ver que fuga. Te vas a dar cuenta que la respuesta no es la misma. Eso es importante como observación clínica, porque el paciente no tiene un respirador y no te va a decir que tenés fuga, como pasaría con un enfermo que tiene BiPAP, CPAP. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ojo que es muy importante el monitoreo nuestro. Por eso ahora vamos a ver un score muy simple clínico para ver si está bien lo que estamos haciendo y el paciente está respondiendo o no. Y perdón, si fuga mucho, aerosoliza más. ¿O no? Sí, de todas maneras vamos a tratar que la aerosolización, le vamos a poner 1 o 2 barbijos, ¿no es cierto?, alrededor. En algunos lugares hay algunas pequeñas escafandas, otros usan barbijos. Pero sí, no se trata de que aumente la aerosolización. La aerosolización está, y es muy poca, ahora vas a ver, ya te voy a mostrar, pero no se trata de eso, se trata de que te fracasa el paciente. Y no te olvides el paciente que estamos hablando. O sea, que es un paciente que el paso siguiente es recibir presión positiva o recibir presión invasiva. Entonces, como que tenés que estar muy en detalle intentando que el paciente no fugue, justamente, que tenga el beneficio. Las cánulas nasales de alto flujo proveen bajo nivel de presión positiva en la vía aérea, ¿sí? Reducen su resistencia y disminuyen el espacio muerto nasofaringeo, proporciona una pequeña y variable cantidad de presión positiva al final de la expiración, pero la proporciona. Alguien que tiene 60 o 70 litros va a tener entre 8 o 9 centímetros de PIP. ¿Sí? En general tenemos menos flujo y por ahí tenemos 4 o 5, pero 4, 5, 6 centímetros de presión positiva al final de la expiración genera un aumento de la capacidad residual funcional, ¿sí? Un reclutamiento alveolar, una mejoría del intercambio. Y no se olviden que también muchos pacientes de los que ustedes van a ver son pacientes que tienen apneas de sueño, aunque no estén diagnosticadas. Son pacientes con un diámetro ancho, son pacientes obesos, son pacientes que aplicarles algunos centímetros de PIP también los va a ayudar y que no responden exactamente igual en los mismos decúbitos, porque no es lo mismo aquel paciente que ustedes saben bien tiene un gran diámetro de cuello y tiene apnea de sueño que esté en supino a que esté en decúbito lateral. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora vamos a ver en el monitoreo que no va a ser lo mismo si yo a mi paciente no lo decúbito que si lo decúbito. Y que lo decúbite programadamente en todos los decúbitos o en su mejor decúbito. Entonces tenemos que encontrar cuál es la mejor situación para responder de este obeso de un índice de masa corporal de 40 y de esta persona que no es obesa, por poner dos ejemplos así extremos. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Bueno, esto es una cánula de flujo, hay un montón, como verán, una única tubuladura, la salida de la cánula del flujo. Es muy importante el arnés para fijar. Todo lo que concierne a fijarle al paciente la cánula es importante. Es importante fijarlo atrás para que no se movilice, para que esto no se salga. Ya vamos a ver de que hay sistemas para poder fijarlo a la ropa o a la sábana. Y esto acá está mal, porque esto acá debería estar fijado al arnés. Porque cualquier cosa que esté haciendo desbalance, con las horas empieza a salir la cánula, a salirse la cánula. Y eso va en detrimento del tratamiento del paciente. Existe una relación entre el flujo y la presión, como dijimos antes. Un efecto principal ante la entrega de oxígeno de alto flujo directamente a la nasofaringe es el lavado de la CO2 y la reducción de su reinhalación, proporcionando un reservorio de gas fresco con disminución del espacio muerto y el aumento de la ventilación alveolar por minuto. Estas propiedades tienen beneficios clínicos en tolerancia al ejercicio, reducción de la disnea y mejor oxigenación. El diseño de la nasofaringe facilita la humidificación y el calentamiento del gas inspirado al contacto con una extensa área de superficie. Al ser esta superficie húmeda, puede producir resistencia al flujo del nitrógeno, que ustedes saben que tiene el aire respirable. Es importante tener en cuenta, ¿cuál es el beneficio número 1 que le estamos dando a nuestro paciente con una cánula de alto flujo? Es que la entrega de la fracción inspirada de oxígeno es estable, y todos los otros sistemas que usamos de oxígeno, con máscara, cánula de bajo flujo, Venturi, esos son inestables. ¿Por qué? Porque normalmente tienen una mezcla de gas, el que yo le doy y el del aire ambiente. ¿Quién afecta esto? Y la inestabilidad del movimiento ventilatorio y el hipermetabolismo en la fiebre que tienen nuestros pacientes bastante frecuentemente, las distintas situaciones inflamatorias que generan enfermedades como la que estamos hablando, el COVID, etcétera, etcétera. Entonces, si el oxígeno que va a entrar, ¿sí?, en el sistema que le doy al paciente es distinto que el oxígeno que entró en el pulmón, va a haber una diferencia y va a haber una inestabilidad de la entrega de FiO2. Por lo tanto, a mí no me da la seguridad de creer tanto en la saturación de oxígeno a alguien que tiene un Venturi o que tiene un bajo flujo,
como en esta situación. ¿Por qué? Porque la velocidad alta de entrega hace que la FiO2 que sale del, no sé, supongamos del reservorio de pared o de un tubo de donde sea, y entra al circuito, es igual a la que entra en el pulmón, porque por la velocidad no da lugar a que haya mezclas, ¿entiende? A que pueda mezclarse con el aire ambiente. La entrega de la FiO2 es estable, y eso es muy importante, ¿sí? A la hora de estabilizar la ventilación y el intercambio de estos pacientes. Ya vamos a ver a quiénes le vamos a hacer CAFO. Porque cualquier paciente no tiene indicación de tener CAFO, y tampoco vamos a estar poniéndole CAFO a cualquier paciente, gastar recursos y tiempo, y sobre todo su tiempo, que cuanto más tarde vamos a ver lo hicimos de intubarlo, peor es el pronóstico. ¿Estamos de acuerdo? Jugamos con ellos, porque ese es el punto. ¿Entendés? ¿Dónde podemos darnos cuenta el punto de nuestro, quién es el paciente al cual se va a beneficiar y quién no? Bueno, hay muchos trabajos publicados, ¿no es cierto? Este trabajo es de los primeros, que empezó a ver el papel de la oxigenoterapia de alto flujo en la insuficiencia respiratoria aguda. La mayoría de los primeros trabajos fueron realizados por el grupo del Hospital de Valdebrón en Barcelona. La mayoría de los trabajos que fueron publicados hacia los años 2005-2010 fueron por este grupo, y otros sistemas de otras terapias que hubo en Barcelona, donde vieron que hubo muchos enfermos con insuficiencia respiratoria aguda, moderada y moderada severa, que se pudieron beneficiar con alto flujo y evitar la intubación. Entonces dijeron, tenemos que validarlo esto. Por ejemplo, en neumonía bilateral, no sabían que un día va a haber un COVID, y ver qué es lo que pasa. Y a lo mejor encontramos algún índice o algo que nos permita monitorear a los pacientes. Bueno, ellos vieron de que, en este caso, el mayor uso lo vieron en la insuficiencia respiratoria moderada, después también en pacientes con hipoxemia, en la retirada y empleo de la ventilación no invasiva, etcétera, etcétera. Otro sistema de alto flujo, en este caso, en todos los sistemas vamos a ver solamente siempre tres datos claves, que es el flujo, la velocidad de entrega, la temperatura y la FiO2. Son los tres parámetros que nosotros necesitamos sí o sí monitorear. Este es un sistema que si yo no monitoreo, ni pierdan el tiempo, olvídense de hacerlo. Porque la clave del éxito está en el monitoreo, ¿sí? Está en el seguimiento. De las 2, 6 y 12 horas, siempre, y cuando hay índice ROX en el límite, hay que hacerlo cada una hora. ¿Ok? Hicimos una sistemática pequeña, simple en el hospital, para que todos aquellos que vamos a trabajar con CAFO la podamos seguir, ¿sí? Basado en esto, por supuesto. Bueno, hay distintos tipos de equipos, distintas marcas. En este caso, el estudio de Roca, ¿sí? Que fue el primero en demostrar los beneficios del uso de esto de la insuficiencia respiratoria aguda, decía que después de 30 minutos de uso de oxígeno a alto flujo, se evidenciaba una mejoría significativa tanto en los parámetros clínicos como en los parámetros fisiológicos. Estos resultados fueron confirmados posteriormente por otro autor francés, a quienes corroboraron una reducción de la frecuencia respiratoria y mejoría en la oxigenación de los pacientes. Entonces dijeron, la clave es medir frecuencia respiratoria y medir el intercambio gaseoso. Y en lo posible tendríamos que buscar algún método no invasivo para no estar punchando de la arteria cada rato a los pacientes. Y ahí es donde nace la posibilidad de medir lo que conocemos como, en lugar de PAFI, la SAFI, que es la saturación sobre la frecuencia, sobre la fracción inspirada de oxígeno, y vieron de que el lineamiento de todos los trabajos entre la PO2 y la saturación con la misma FiO2 eran bastante lineales, con alguna diferencia, pero todos aumentaban y bajaban con la misma diferencia de acuerdo a la evolución clínica. Entonces dijeron, a esto nos está faltando una evaluación de un dato clínico. ¿Cuál es el dato clínico más rico fisiológicamente de un enfermo que le respira mal la frecuencia respiratoria? Entonces, ahí es donde nace la posibilidad de medir el SAFI sobre la frecuencia respiratoria. Lo llamaron un índice ROX, por ponerle un nombre. ¿Está bien? Esa fue una idea inicial. Bueno, por otra parte, el uso de esto podría reducir la necesidad de ventilación mecánica no invasiva e incluso de la ventilación invasiva. Estos son datos vistos 15 años atrás de la pandemia. Este posible beneficio de la oxigenación alto flujo se ha analizado en 4 estudios. Entonces, se evidenciaba un fracaso de la oxigenoterapia alto flujo de aproximadamente 30%. La ventilación no invasiva ya había mostrado hace muchos años aproximadamente un fracaso del 30% de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda.
La otra vez discutíamos un montón y decía, bueno, ¿por qué no hay recomendaciones a nivel mundial? Por favor, ¿pueden silenciar los micrófonos? absoluta, el rey conocido como el rey dragón, se llama. Alguien está hablando, no sé. Colaboración absoluta, porque de hecho ni siquiera había tenido. No sé. El administrador puede silenciar los micrófonos del resto, por favor, porque es mucho ruido. Sí, puede. Bueno, te puedo buscar una máquina de ergo a terapia, Carlos. Está bien. No hay problema. Sí, la que tenemos en el servicio es el Monal, ¿eh? Monal, sí. Bueno. ¿Quiere que usamos el ergo ahí? Eso hay que discutirlo porque ahí. Ahora vemos, igual yo les traje para que lo vean acá. No, la verdad que acá en Zoom no sé silenciar a todos. No sé si alguien sabe. No sé. Pérez Shirley, ¿podés apagar el micrófono, por favor? Pérez Shirley. Sí. A ver, alguien está ahí, parece. Alguien parece que se dio cuenta. Ahí está. Ya parece que encontraron el tema, ¿eh? Es esta persona, sí, ya está, ya lo silenció. Veremos. Seguimos adelante. Listo. Entonces, bueno, les decía, de que entonces tenemos un sistema muy interesante y mucho más cómodo que tener una máscara a presión puesta con toda la contra que significa esto. Y este es un sistema donde el paciente puede hablar, puede tomar y puede comer. Es muy importante al lado de lo que es usar una ventilación no invasiva. Bueno, este es el trabajo, ese que les decía, inicial, que había visto buenos resultados, y este son los tipos de pacientes que tuvieron en ese trabajo inicial, donde es importante que veamos que dentro de las patologías que se estudiaron, bueno, la mayor cantidad de los pacientes tenían neumonía, después había otras patologías también, ¿no es cierto?, la EPOC, la insuficiencia cardíaca, pero en este caso y en ese momento las neumonías fueron las que más tuvieron respuesta. Y fíjense clínicamente qué es lo que se encontró. Que los pacientes con CAFO versus con máscara facial de oxígeno, solo con oxígeno, no ven oxígeno, por supuesto, vemos de que el paciente disminuía la disnea, no significativamente, pero casi a la mitad. La sequedad de boca prácticamente disminuía a la mitad. Por supuesto, el flujo total de oxígeno es el doble, porque es alto flujo humidificado. La frecuencia respiratoria bajaba de 28 a 21 como mediana. Y las conclusiones fueron de que la cánula de alto flujo fue mejor tolerada y más cómoda que la mascarilla de oxígeno, que se asoció a una mejor oxigenación y una frecuencia respiratoria más baja, y que podría tener un papel importante en el tratamiento de pacientes con insuficiencia respiratoria. Entonces este mismo grupo validó esto que yo les comentaba a ustedes en una población con un seguimiento importante, prospectivo de 4 años, y encontraron que después de 12 horas de tratamiento con cánula de alto flujo, el índice que ellos llamaron ROX, o sea, la presión, la SAFI, la saturación sobre la fracción inspirada de oxígeno, todo sobre la frecuencia respiratoria, bueno, había un punto de corte que fue de 4.8, de donde los pacientes cuando bajaban de 4.8 hacia 0, después de 12 horas de usar cánula de alto flujo, tenían alto riesgo de ser intubado y ventilado, o sea que había fracasado el uso de CAFO. Y los que estaban por encima, no, aparentemente. ¿Correcto? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué indica el índice ROX? Lo único que me indica es si va a fracasar o no la CAFO. Nada más que eso. No podemos pasar a decir, tiene un índice ROX mejor que ayer. ¿Quiere decir que el paciente está mejor que ayer? No, no está mejor que ayer el paciente. El paciente está lejos o cerca de fracasar la CAFO. Lejos o cerca de requerir una intubación. No más que ese dato. Te permite, digamos, predecir la intubación y... Exacto, nada más. Por eso digo, no reemplaza lo clínico. Entonces es muy importante que miremos bien la clínica del paciente. Aviso una cosita. En 10 minutitos se va a cortar la sesión, volvemos a entrar al mismo link. Los pacientes con riesgo de falla, entonces, deben ser monitoreados atentamente y no debe retrasarse la intubación por la insuficiencia respiratoria grave. Se utilizó una corte retrospectiva, como les dije antes, en neumonía,
con insuficiencia respiratoria hipoxémica para la derivación del índice ROX. A esto siguió un estudio de validación prospectivo de 191 pacientes. La validación encontró que los valores con 4.88 se asociaron con menor riesgo de intubación. Los valores ROX menores a 2,85 a las 2 horas o 3,47 a las 6 o 3,85 a las 12 fueron predictores de falla de la CAFO. La aplicación de este índice puede usarse para decidir de manera apropiada si continuar o escalar a la terapia para pacientes individuales y podría mitigar cualquier preocupación sobre retrasos en la intubación. Esto lo digo textual del trabajo de Roca, porque lo más importante que tenemos que tener con nuestro paciente que decidimos ponerle CAFO es monitoreo. Y recuerden que si se deja de hacer el monitoreo, va a fracasar el paciente. No hay ninguna manera, no hay otra forma. El equipo, por más bueno que sea, no nos va a dar ningún tipo de dato de monitoreo como la ventilación mecánica invasiva. Acá no tenemos datos. Acá tenemos un índice y la clínica. Entonces, es poco, es simple, pero hay que hacerlo y hay que confeccionarlo. Hay que tener el monitoreo en la mano para ver qué pasa. Si el paciente anduvo mal y se fue a terapia, esa información es muy importante porque quizás va a salir del respirador y va a salir a través de la cánula de CAFO, y con eso quizás pueda salir de la terapia y volver a clínica médica. No estamos hablando solo de usar CAFO de ida, sino que lo estamos usando de vuelta. Y también estamos entrenando pacientes con CAFO y traqueostomía con ventilación a largo plazo. O sea, hay 3 utilidades muy importantes que tiene. Es muy simple, es muy económico y tiene buenos resultados. ¿Vale la pena ponerlos en posiciones distintas con la CAFO? Sí, totalmente, absolutamente. Bien. Vamos. Ahora, ya si en una posición ya me da este índice bajo, por más que lo rote, ya tengo que pensar que fracasa. No. O tengo que, o No. puedo hacer este índice para cada postura. Ahora les muestro cómo la idea es cómo evaluar al paciente que recién empezó a ponerse la CAFO. ¿Está bien? Hasta dónde lo espero y cómo pruebo su pronación. Insisto, es muy probable de que en supino fracasen todos, por eso el primer cartel que hay que tener encima es que el paciente nunca esté boca arriba. Semisentado jamás. Jamás. Jamás, estoy hablando cuando estamos en plena insuficiencia respiratoria. Pero fíjense por qué es eso. Justamente acá viene esta diapo que lo va a contar. Si bien este trabajo tiene muchos años, fue el que mostró que la pronación en enfermos con distrés respiratorio tenía unos resultados fantásticos y significativamente estadísticos. Este es un estudio que se llama PROSEBA, de un grupo grande que se hizo en Europa, alrededor del 2013, con respecto a enfermos que tenían distrés respiratorio. ¿Está bien? Entonces, necesito girarme, poner esto acá y el dedo acá. Ya está. Entonces, se utilizaron 237 pacientes en este trabajo asignados al grupo prono, ¿sí? Y 229 pacientes fueron asignados al grupo supino. Esto es prono y supino. Acá no hay decúbitos laterales. ¿Se entiende? Bien. No importa que el paciente tenga distrés y esté en terapia. Fíjense cómo a partir de esto se empezó a pensar, ¿y por qué no en el paciente vigil? ¿Está bien? Y evidentemente sí. Así fue la cosa. Entonces, la mortalidad al día 28 fue de 16% en el grupo prono y 32,8% en el grupo supino, significativo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Pero cuando lo ajustaron al día 90, la mortalidad fue de 23,6% en el grupo prono y 41% en el grupo supino. ¿Bien? Entonces, los 2 datos importantes para que tengamos en cuenta. ¿Sí? Entonces, en este estudio, que tenían pacientes con distrés moderado y grave y con PAFI menor de 150, que demostró un beneficio en la mortalidad cuando recibieron la posición de cúbito prono, más de 16 horas por día, en comparación con un grupo control que estaba en posición supina. Y hubo aumento de paro cardíaco en posición supina versus posición prono, fue el único efecto raro que se encontró fue eso, de la posición supina, nada más. Más tarde, en Respiratory Care, se les ocurrió medir, ¿sí? Es decir, el efecto de la cánula de flujo, de alto flujo, ¿sí? en los cambios de posición, y se midió el volumen pulmonar al final de la expiración a través de la tomografía de impedancia eléctrica. ¿Sí? Que es un sistema no invasivo, es un tomógrafo como una computadora que se lo mide al paciente en la cama. ¿Sí? En el Fernández tienen uno ahí en la unidad de uso BNI. No es algo imposible de conseguir y es tremendamente útil porque todos los días vos ves el paciente como recluta pulmón
y recupera diafragma en menos de 3 o 4 minutos de pasada del tomógrafo. No es un tomógrafo como el que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Es un tomógrafo de impedancia, nada más. Y fíjense lo que encontraron. Existe en la literatura emergente sobre el uso de posición prona en pacientes no intubados, especialmente con CAFO. Un estudio de voluntarios sanos encontró un aumento del volumen pulmonar expiratorio al final de la expiración con el uso de CAFO a 40 litros por minuto, tanto en posición supina como prona. Mientras estaban en posición prona, los sujetos tuvieron una mayor homogeneidad de aumento del volumen pulmonar al final de la expiración. La CAFO aumentó esto en las regiones pulmonares ventrales más que las dorsales en la posición supina. Vamos de vuelta. Aumentó más en las posiciones dorsales, ¿sí?, en la posición supina. Mientras que la CAFO aumentó este mismo volumen, tanto ventral como dorsal, por igual en la posición prona, que es lo mismo que habían encontrado en el paciente con distrés, que lo ventilaban con alta PIP en terapia intensiva en posición prona. Esta es la diferencia. Entonces, esto muestra de que el paciente, si se encuentra boca arriba, va a tener un beneficio, y ese beneficio que tiene mejoría y rápida caída. Entonces vos lo vas a ver que empezás a ponerle cánula de flujo y el paciente se siente bárbaro. Y cuando vos te quedaste ahí una hora, te diste cuenta que el paciente no empieza a sentirse tan bárbaro. Volvió a tener dificultad para ventilar. Con o sin caída de la saturación o con o sin caída del índice ROX, pero clínicamente mejora y cae. Justamente por la posición. Cuando vos lo diste vuelta al paciente, invertiste todo el shunt que viene realizando, que le genera la hipoxemia y la dificultad ventilatoria. Esto es lo que muestra que conviene tenerlos siempre pronados o decubitados, si el paciente lo tolera, obviamente, ¿no? Uno habla de esto y parece que fuera recontra fácil, y para el paciente no es fácil. Pero el paciente está muerto de miedo y sabe que el camino de él se va a complicar. Entonces también contás con que el paciente va a tratar de hacer lo posible para evitarlo. Ahora, cuando el paciente responde, se adapta, mejora y empiezan a pasar las horas, el ánimo empieza a jugar en contra. Entonces ahí es donde por eso insisto en estar y monitorear. Esto requiere presencia, esto requiere bedside, no hay otra. A distancia esto no sirve para nada. No, esto es lo que se demostró, que 16 horas se llevó esto. Entonces, bueno, a ver, la idea es que lo vayas rotando cada una o cada 2 horas, pero que sí cumplas de 24, no menos de 16 horas de rotación, de decubitación. ¿Se entiende lo que digo? No que esté boca abajo 16 horas sin parar. Sí te digo de que lo vayas rotando. Y lo puedes poner a descansar si él se cansa, pero hay que negociar, ¿entendés? Yo te pongo a descansar 15 minutos y luego tenés que volver otra hora lo mismo. Es un tema de negociar, porque vas a ver que el índice ROX, no traje muchos casos hoy para que veamos, pero vas a ver que en muchos casos mejora y después empieza a variar. Y a veces varía por la patología y a veces varía por el ánimo del paciente. Perdón, ¿y con decúbito lateral también tiene beneficio? Sí, también tienen beneficio. Mucho más por la caída libre que tiene el diafragma, por gravedad cae solo, versus que ahí el tipo lo tiene que estar empujando, o además el trabajo si es obeso, ¿no? Siempre el decúbito lateral conviene mucho más. Sobre todo para dormir. Porque en el sueño, lo bueno de estos pacientes, si vos los decubitas, es que no tienen que estar generando aumento del trabajo para empujar el diafragma y su ventilación se hace de forma normal. Si lo pones en supino, el paciente obeso tiene que cada vez que ventila empujar y enviar el diafragma. Entonces comienza a hacer apneas y se adapta mucho peor. Así que sí, los decúbitos laterales son muy buenos para poder dormir, sobre todo. Carlos, en la práctica, si vos tenés que decir de un global de uso este de pacientes, Sí. ¿cuántos pacientes se inquietan cuando vos haces esto y vos me propones lo que querés hacer? ¿La mayoría termina aceptando o realmente es una cosa donde el paciente es inquieto y vos... Un 20% de pacientes es una lucha permanente y cuando es demasiado finalmente termina mal. Mal en el sentido de que no lo va a tolerar y va a fracasar. Forma parte también del fracaso del sistema. Pero es un 20% lo que está descrito más o menos. No sé si está, lo vemos en el trabajo del Fernández, ellos decían 23